Buenos días, mi nombre es Fabián Riveros y soy estudiante de Comunicación Corporativa y de Ciencias Políticas. Mi nombre es David Contreras, estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedia. El día de hoy estamos grabando un video podcast que surge como un ejercicio para la clase de Investigación Social de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Y me gustaría comenzar diciendo que vamos a hablar el día de hoy de personalidad. Y cómo la personalidad y los rasgos de la personalidad, más en específico, pueden llegar a influenciar la manera en la que nos relacionamos, en la que los estudiantes se relacionan en el contexto académico. Pues bueno, Samir, te cuento que la personalidad es un constructo complejo compuesto por características cognitivas, emocionales y conductuales relativamente estables, en el tiempo en el que ejerce una influencia significativa en la forma en que las personas interactúan con su entorno social, en ámbitos académicos y particularmente en el campo de la psicología, es donde nos vamos a enfocar, donde se estudia a profundidad el comportamiento humano que resulta relevante para explorar cómo los estudiantes perciben la influencia de sus rasgos, de su personalidad en sus interacciones sociales, por ende dentro de este contexto académico. Muy bien, pues yo creo que también podríamos mencionar los numerosos estudios que han demostrado la relación entre la personalidad y los diversos aspectos de la vida, incluyendo pues obviamente el rendimiento académico y también pues las relaciones interpersonales, la salud mental y pues a pesar de esto, la abundante investigación, a pesar de la abundante investigación existe como una brecha de conocimiento sobre cómo los propios estudiantes de psicología, quienes están familiarizados con los conceptos de personalidad, perciben la influencia de su propia personalidad en el contexto académico. Pues a mí, en este sentido, nuestra investigación busca comprender las percepciones de los estudiantes de la psicología sobre la influencia de rasgos de personalidad en sus interacciones sociales dentro del ámbito académico, profesional. Al analizar percepciones, se espera contribuir cómo el conocimiento existe sobre la relación entre la personalidad y el comportamiento social, así como proporcionar información relevante para la formación de futuros psicólogos. Muy bien, y pues no sé si quisieras hablar de el porqué de este tema, de esta temática. Pues bueno, Samir, llegamos a la justificación de este tema con dos relevancias. La relevancia teórica, quienes en este estudio permitirá profundizar en la comprensión de la relación entre la personalidad y el comportamiento social. Un tema central que en la psicología, al explorar percepciones de los estudiantes de psicología, se podrán complementar la investigación. Existen que ofrecer y una perspectiva más actualizada sobre esta relación. Pues tú mencionaste que había una relevancia teórica. Yo también considero que debe haber una relevancia práctica, pues teniendo en cuenta la relevancia práctica, como que los resultados obtenidos pues deben tener implicaciones directas para la educación superior. Por ejemplo, pues identificar los rasgos de personalidad que los estudiantes consideran relevantes para las interacciones sociales y pues también cómo a partir de eso se pueden diseñar estrategias pedagógicas y de aprendizaje mucho más personalizadas para los estudiantes, pues que fortalezcan como estas habilidades que tenemos. Además, pues también creo que los hallazgos de manera práctica podrían informar sobre programas de desarrollo personal para los estudiantes, ayudándoles mucho a comprender cómo pueden ser sus rasgos de personalidad y cómo influir en la relación con sus compañeros y profesores. Pues también encontramos una brecha de conocimiento que, a pesar de la abundante investigación sobre la personalidad y el rendimiento académico, así como sobre la estructura y la estabilidad de los rasgos de la personalidad, aún existe una laguna en el conocimiento sobre cómo los estudiantes de psicología, en particular, perciben una influencia en sus rasgos de personalidad, en su vida académica y en su vida social. Ok, pues yo también considero que a manera de resumen podríamos decir que la manera de justificar o como llegamos al porqué de este tema es pues que
hay una necesidad de comprender mejor cómo los estudiantes de psicología perciben la influencia de sus rasgos de personalidad en las interacciones sociales dentro del ámbito académico. También pues que los resultados de esta investigación pueden contribuir a enriquecer el conocimiento que se tiene acerca de la personalidad y pues a informar sobre prácticas educativas que puedan llegar a ser personalizadas teniendo en cuenta los hallazgos. Bien, a partir de esto pues creo que debemos seguir con la pregunta de investigación. Como tal, la pregunta de investigación que le planteamos y que planteamos para nuestra investigación es ¿cómo perciben los estudiantes de psicología la influencia de los rasgos de personalidad en las interacciones sociales dentro del ámbito académico? Bueno, Samir, para esto nos planteamos un objetivo general y dos objetivos específicos. En el objetivo general analizamos las percepciones del grupo de estudiantes de psicología sobre la influencia de rasgos de la personalidad en sus interacciones sociales dentro del ámbito académico. Tenemos dos objetivos específicos que nos dicen que identificar los rasgos de personalidad que los estudiantes de psicología consideran relevantes para el desarrollo de interacciones sociales dentro del ámbito académico. Explorar las opiniones de los estudiantes de psicología sobre cómo los rasgos de personalidad pueden potenciar o limitar el desarrollo de interacciones sociales dentro de un ámbito académico. Muy bien, pues también teniendo en cuenta esto, supongo que hicimos la investigación sobre pues, el tema de personalidad, rasgos de personalidad y cómo puede llegar a afectar en la interacción social en el ámbito académico. Teniendo en cuenta esto, pues recurrimos a 5 papers, 5 investigaciones académicas, de las cuales pues, tenemos los títulos. La primera es Personality Traits and Inventories that Measure Them in Individual Differences and Personality. La segunda es The Contribution of Personality and Intelligence Toward Cognitive Competencies and Higher Education, Frontiers in Psychology. La tercera sería Using Conformity and Social Ability to Predict the General Factor of Personality and Individual Differences. La cuarta sería The Nature of Social Competence, a Theoretical Review, Social Development. Y la quinta y última sería Cognition and Academic Performance, Mediating the Role of the Personality Characteristics in Psychology, Frontiers in Psychology. Bueno, Samir, en este punto llegamos a qué metodología llegamos. En esta sección deben indicarnos cómo la investigación cualitativa es útil para responder a la pregunta que nos hicimos, describir la población de estudio, los criterios para la selección de la muestra, qué tipo de entrevistas utilizamos. Cuéntame un poco. Ok, pues yo creo que primero hay que dar la justificación de por qué la investigación cualitativa. Creo que es importante la investigación cualitativa porque estamos evaluando un fenómeno que no es aplicable de la misma manera a todas las personas. O sea, no todas las personas tienen la misma percepción de esto, entonces, y podemos hablar desde la hermenéutica, en donde las personas le dan el significado a los objetos y no los objetos a las personas. Desde este enfoque, la investigación cualitativa nos permitía evaluar y informarnos sobre las percepciones que tienen las personas acerca de cómo los rasgos de la personalidad afectan las relaciones sociales en el ámbito académico. En cuanto a nuestra población de estudio, la población está conformada por 3 estudiantes adultos de la Universidad de La Sabana y estos estudiantes son de psicología. Entonces, se supone que ellos tienen conocimiento sobre los conceptos de personalidad y habilidades sociales, lo que facilita mucho el diálogo que podemos llegar a tener con ellos. Y además, de hecho, de esto nos hará como mucho más informados porque ellos tienen conocimientos concretos, ya que es un campo de expertise, son tecnócratas de psicología y pues tienen como conocimiento. En cuanto a los criterios de selección, considero que de manera general no se descarta por género ni por sexo, entonces tenemos tanto hombres como mujeres. En cuanto a la edad, si son mayores de 18 años todos los que participaron. Y pues como otro criterio de selección, el conocimiento académico, pues teniendo en cuenta que deben tener como cierto conocimiento previo, las personas a las cuales entrevistamos están cursando o cursando materias relacionadas con psicología de la personalidad y también de habilidades sociales. Teniendo en cuenta su pensum, su ubicación semestral es mayor o igual al 6º semestre, ya que para este entonces deben haber visto
psicología clínica y psicología farmacéutica, si no estoy mal. Y pues también la voluntad de participar, que esto sería como tal que ellos acepten ser grabados y que tengan como conocimiento para grabarlos en el proyecto. Bueno, Samir, de acuerdo a las entrevistas que hicimos, estas entrevistas fueron semiestructuradas, ya que gracias a este tipo de entrevistas en combinación con preguntas previamente que diseñamos, pues también se hizo con la flexibilidad para profundizar en temas específicos según las respuestas de nuestros participantes que nos comentabas, en donde este enfoque nos permite capturar detalles sobre cómo los estudiantes perciben la relación entre los rasgos de personalidad y su influencia de interacciones sociales dentro de un ámbito académico. Bueno, Samir, en este momento llegamos a las preguntas. Pues como tal, como bien lo mencionaste, la entrevista es semiestructurada que nos permite con una mayor fluidez la manera de responder a las personas. Entonces, diseñamos 6 preguntas para poder evaluar cómo es que los rasgos de la personalidad influyen en las habilidades sociales en el ámbito académico. La primera pregunta pues, es cómo describirías tu personalidad y qué rasgos consideras más predominantes en tu forma de ser. Bueno, pues yo realmente me considero una persona muy reflexiva, introvertida y empática. Y pues disfruto escuchar y analizar a las personas antes de pues, emitir una opinión o tomar una decisión. En la segunda pregunta, ¿consideras qué rasgos de tu personalidad que influyen directamente en tu manera de relacionarte con tus compañeros y profesores? Mi extroversión facilita mucho la comunicación con mis compañeros. Soy el tipo de persona que siempre está proponiendo ideas o motivando al grupo, ¿sabes? Muy bien, para la tercera pregunta tenemos, en tu opinión, ¿cuáles son los rasgos de personalidad más importantes para fomentar interacciones sociales positivas en el ámbito académico? Yo considero que la paciencia y también la escucha activa y la adaptabilidad son clave. O sea, la paciencia ayuda a manejar los retos grupales, la escucha activa fomenta el entendimiento mutuo y la adaptabilidad pues permite resolver problemas inesperados. A partir de las respuestas que obtuvimos por parte de las personas entrevistadas, podemos analizar los resultados y en cuanto al análisis de las entrevistas, yo creo que podemos dividirlos en 3 categorías, que serían los puntos en común, las diferencias que hay entre las respuestas de las personas y cómo esto se puede relacionar con la literatura que tenemos. Entonces, para iniciar con los puntos en común, creo que uno de los puntos en común que tenían las respuestas de los entrevistados es la importancia que puede tener la empatía y la escucha activa. Entonces, la mayoría de participantes nos decían que destacaban la importancia de estas habilidades de escucha y empatía para poder establecer buenas relaciones interpersonales en el ámbito académico. Otro punto en común que encontramos en las entrevistas es la valoración de la responsabilidad y la proactividad. Los 3 entrevistados nos decían que en rasgos son altamente valorados por los profesores y los compañeros. Muy bien. Pues, también otro punto en común que tenían los entrevistados en sus respuestas sería la influencia de la personalidad pues, en las relaciones sociales. Efectivamente ellos concordaban con la propuesta o con la premisa de que los rasgos de la personalidad se influencian en cómo nos relacionamos socialmente. Entonces, reconocían que sus rasgos de personalidad, en específico los rasgos de empatía, por ejemplo, influían directamente en cómo ellos podían relacionarse con los demás y cómo son percibidos por los demás, porque los podían percibir como más amigables o menos amigables dependiendo del nivel de apertura que tuvieran. Encontramos también unas dificultades en la adaptación y situaciones imprevistas. Por lo tanto, fueron personas introvertidas, como la organización mencionaron que les cuesta adaptarse a ciertas cosas que requieren ser espontáneos y flexibles. En el otro punto, que son las diferencias, tenemos 2, que es la extroversión versus la introversión, donde los participantes nos mostraron diferentes niveles de extraversión, lo que influyó en su forma de interactuar en las situaciones en las que se sentían más cómodos ellos.
Ok, también como diferencias en las respuestas encontramos la manera en la que ellos abordan las tareas versus cómo abordan las relaciones. Entonces es como si las cosas que hicieran se vieran mediadas por las personas. Y debemos tener en cuenta que la persona más analítica tendía a analizar como la importancia de la organización y la eficiencia en el momento de hacer tareas, mientras que la persona mucho más extrovertida y emocional se centraba mucho en construir relaciones y crear un ambiente agradable más que realizar la tarea académica en específico. Y ahora si lo relacionamos con la literatura, encontramos que hay una confirmación como de hallazgos previos. Entonces las respuestas de los participantes colaboran con hallazgos previos como los de Fordham en 2008 y los de McCrae y Costa en 2019 sobre la importancia de la personalidad y el rendimiento académico en las relaciones interpersonales. En relación con la literatura también encontramos los nuevos insights, donde las entrevistas también revelan aspectos más específicos sobre cómo los estudiantes de psicología perciben la influencia de sus rasgos de personalidad en su contexto académico, lo que complementa que la literatura existe. Algo para finalizar este tema de los hallazgos y diferencias, los resultados de las entrevistas revelan que los estudiantes de psicología perciben relación entre sus rasgos de personalidad y sus interacciones sociales dentro del ámbito académico. También creo que podemos decir que encontramos que muy frecuentemente se mencionaba cómo influye la empatía, la responsabilidad, la proactividad, la extroversión, la introversión y la organización en estas relaciones sociales académicas. Los participantes, los entrevistados, destacaban mucho la importancia de estas características para establecer relaciones positivas con sus compañeros y los profesores, así como para alcanzar el éxito académico, que pues, es al final lo que más importa. Siguiendo con esto, podemos decir que los hallazgos de esta investigación concuerdan con la literatura existente sobre la relación entre personalidad o rasgos de personalidad y el comportamiento social. Los estudiantes entrevistados literalmente identificaron una variedad de rasgos de personalidad que nos ayudaban como factor multidimensional y afectaban la manera en la que se desarrollaban académicamente y sus relaciones interpersonales. Pero sin embargo, las entrevistas también nos revelaron algunas diferencias individuales en la percepción de la influencia de la personalidad, como por ejemplo los estudiantes introvertidos y extrovertidos destacaron diferentes desafíos y oportunidades en sus interacciones sociales, lo que estos hallazgos nos sugieren que la relación entre la personalidad y el comportamiento social es más complejo de lo que se pensaba inicialmente, ya que es necesario considerar el contexto y las experiencias individuales para comprender completamente esa situación. Pues, también para agregar a eso, considero que los resultados de la investigación resaltan mucho como la importancia de desarrollar habilidades sociales como la empatía, la escucha activa y la comunicación asertiva, independientemente de los rasgos de personalidad individuales. Que las personas llegaban a decir que pueden llegar a tener ciertos rasgos, pero que se pueden desenvolver diferente en el contexto social por necesidad. Entonces, pues, estas habilidades pueden ayudar mucho a los estudiantes como a superar los desafíos que puedan enfrentar en las interacciones sociales y aprovechar mucho como el potencial y la experiencia académica. Bueno, también entramos a la última parte de nuestro podcast, que llegamos a la conclusión de nuestra investigación. Ha demostrado que los estudiantes de psicología son conscientes de la influencia de sus rasgos de personalidad en sus interacciones sociales dentro del ámbito académico. Pues también concuerdo con esto y quiero añadir que los resultados también nos subrayan que la importancia de considerar la personalidad como un factor clave en el éxito académico y pues, en el desarrollo de relaciones sociales positivas. Eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos.